La amante se burló en el divorcio, pero al día siguiente todo el patrimonio ya estaba a nombre de la esposa. Madrid, octubre. Los cristales del Tribunal de Familia reflejaban las nubes grises que presagiaban lluvia. El eco de los tacones de Lucía Villar resonaba por los pasillos de mármol del Tribunal de Familia de Madrid como el compás de una marcha fúnebre. A sus 34 años, caminaba con la elegancia serena de quien ha aprendido a transformar el dolor en determinación. Su traje sastre azul marino, impecable y sobrio, contrastaba con el vestido rojo escarlata que lucía la mujer que esperaba junto a su marido en el banco de los demandados. Catalina Fuentes se había vestido para una celebración, no para un divorcio. Sus 27 años destilaban una confianza venenosa, mientras acariciaba el brazo de Diego Villar con gestos deliberadamente provocadores. Cada caricia era una puñalada dirigida al corazón de la mujer que durante 11 años había construido, silenciosamente, el imperio que él ahora exhibía como propio. «Buenos días, señoría», saludó el letrado de Diego, un hombre rechoncho de sonrisa comprada, cuyo traje parecía más caro que su ética profesional. Lucía observó cómo su aún esposo se acomodaba en la silla, con la arrogancia de quien cree tener todas las cartas en la mesa. Diego Villar, a sus 39 años, había convertido su atractivo y su labia en herramientas de conquista tanto personal como profesional. Su cabello moreno, perfectamente peinado hacia atrás, y sus ojos azules habían seducido a inversores, clientes y, por último, a una modelo que creía haber encontrado su billete dorado. «Señoría», intervino Catalina con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, «espero que este proceso sea expeditivo. Algunas personas necesitamos seguir adelante con nuestras vidas». Un murmullo recorrió la sala. Lucía sintió como todas las miradas se clavaban en ella, esperando una reacción, una lágrima, un grito. Pero había aprendido el poder del silencio durante los últimos 6 meses, desde aquella noche en que descubrió la traición. Había sido un viernes. El email de confirmación de compra había llegado a su bandeja de entrada por error. Collar de diamantes Cartier, 45. CSO 0 euros. Tarjeta corporativa Villar Arquitectura en Inversiones. El mismo collar que ahora brillaba en el cuello de Catalina como un trofeo de guerra. «Mi clienta», continuó el abogado de Diego, ajustándose las gafas, «solicita una división equitativa de bienes y el mantenimiento de la custodia de los menores». «¿Menores?», interrumpió Lucía por primera vez, su voz serena pero cortante como una hoja de bisturí. «No tenemos hijos, letrado. Quizás confunde los expedientes». Un sonrojo subió por las mejillas del abogado mientras Catalina soltaba una risita nerviosa. «Efectivamente, me he equivocado», murmuró, revisando torpemente sus papeles. Lucía cruzó las manos sobre su regazo y respiró profundamente. Durante 11 años había sido la arquitecta silenciosa no solo de edificios, sino del imperio empresarial que llevaba el apellido de ambos. Mientras Diego brillaba en las recepciones y firmaba contratos, ella diseñaba, calculaba, planificaba. Era su mente la que había visualizado cada proyecto, su conocimiento técnico el que había evitado errores millonarios, su discreción la que había salvado la reputación de la empresa en más de una ocasión. «Señoría», habló finalmente el abogado de Lucía, don Alonso Ramírez, un hombre de 60 años cuya reputación era tan sólida como los cimientos de los edificios que su clienta diseñaba. «Mi representada acepta el divorcio por consentimiento mutuo, pero solicita que se revisen exhaustivamente los términos societarios de Villar Arquitectura en Inversiones antes de proceder a cualquier división patrimonial». Diego frunció el ceño. Era la primera vez que parecía prestar atención real al procedimiento. «¿Qué términos societarios?», murmuró a su abogado. «La empresa es mía. Yo la fundé». Catalina se inclinó hacia él y susurró algo al oído que hizo que Diego sonriera con suficiencia. Luego, dirigiéndose a Lucía con una voz cargada de desdén, declaró: «Es admirable cómo algunas mujeres se aferran a lo que nunca fue suyo. Supongo que es difícil aceptar que el papel de esposa florero se ha terminado». El silencio que siguió fue tan denso que hasta el aire acondicionado parecía haberse detenido. Lucía mantuvo la mirada fija en sus manos, donde brillaba aún el anillo de compromiso que se había negado a quitarse. No porque sintiera nostalgia,
sino porque era un recordatorio de la mujer ingenua que había sido y de la estratega en la que se había convertido. Señoría, continuó don Alonso con voz pausada, solicitamos un receso de una semana para que las partes puedan revisar la documentación societaria pertinente. Hay cláusulas específicas que requieren análisis detallado. El magistrado don Fernando Salinas, un hombre mayor de expresión severa pero justa, asintió. Se concede el receso. Próxima audiencia, lunes 23 de octubre a las 9 de la mañana. Se levanta la sesión. Mientras todos se levantaban, Catalina se acercó a Lucía con pasos felinos. Su perfume, un Chanel excesivamente dulce, invadió el espacio personal de la arquitecta. Espero que uses esta semana para aceptar la realidad, querida, le susurró con una sonrisa venenosa. Diego ya no te necesita. Nunca te necesitó realmente. Y cuando esto termine, ni siquiera recordarás el sabor del lujo que vas a perder. Lucía alzó la mirada por primera vez durante todo el proceso. Sus ojos marrones, serenos como lagos en calma, se encontraron con los verdes de Catalina. Una sonrisa apenas perceptible curvó sus labios. Te deseo mucha suerte con el hombre que has elegido, Catalina. Espero que sea todo lo que imaginas. Catalina retrocedió, desconcertada por la calma de su rival. Diego la tomó del brazo, y ambos salieron del tribunal entre risas forzadas y comentarios despectivos sobre mujeres despechadas. Lucía permaneció sentada hasta que la sala se vació completamente. Solo entonces se permitió cerrar los ojos y recordar las palabras de su padre, don Esteban Mendoza, el día antes de morir. Lucía, hija mía, en los negocios como en la vida, la paciencia no es solo una virtud, es un arma, y las mejores armas son las que el enemigo no ve venir. Don Alonso se acercó y posó una mano paternal en su hombro. ¿Estás preparada para lo que viene, Lucía? Ella abrió los ojos y se levantó con la gracia de una reina que conoce sus cartas antes que sus súbditos sepan que el juego ha comenzado. Más de lo que ellos pueden imaginar, don Alonso. Mucho más. Fuera del tribunal, la lluvia había comenzado a caer sobre Madrid, pero Lucía caminó hacia su coche sin prisa, saboreando cada gota como si fueran las lágrimas que sus enemigos aún no sabían que iban a derramar. La tormenta que se avecinaba no vendría del cielo. Vendría de los archivos que durante 11 años había guardado celosamente en su despacho, esperando el día en que la subestimaran por última vez. 6 meses antes. El descubrimiento que cambiaría todo. La oficina de Lucía en el 10º piso del edificio Villar Arquitectura en Inversiones permanecía iluminada mucho después de que las luces de Madrid comenzaran a parpadear en la distancia. Era viernes por la noche, y como tantas otras veces, se había quedado revisando los planos del nuevo complejo residencial de Pozuelo de Alarcón, mientras Diego asistía a otra de sus cenas de trabajo, que últimamente se extendían hasta altas horas. El sonido de una notificación de email interrumpió sus cálculos. Sin apartar la vista de los planos, extendió la mano hacia el ratón y abrió el mensaje automáticamente. Confirmación de compra. Cartier Madrid. Collar de diamantes. Princess. Ref. Chonsme 4521 importe. 45.000 €. Tarjeta. Villar Arquitectura en Inversiones. 8:34. Hora, 18:30. Viernes, 15 de mayo. El lápiz técnico se deslizó de entre sus dedos y rodó sobre el papel milimetrado, dejando una línea temblorosa que arruinó horas de trabajo preciso. Lucía releyó el email 3 veces antes de que su mente procesara completamente lo que estaba viendo. 45.000 € en la tarjeta corporativa. A las 6:30 de la tarde, justo cuando Diego le había enviado un mensaje diciendo que llegaría tarde por una reunión importante con inversores alemanes. Con manos temblorosas, abrió el historial de movimientos de la tarjeta corporativa. Lo que encontró fue un patrón que se extendía durante los últimos 8 meses. Restaurantes exclusivos los martes por la noche, hoteles boutique los fines de semana cuando ella creía que él estaba en Barcelona supervisando obras, tiendas de lencería femenina cara, perfumerías de lujo. El teléfono vibró. Un mensaje de Diego. Cariño, la cena se está alargando más de lo previsto. No me esperes despierta. Te amo. Lucía dejó el móvil sobre la mesa y se recostó en su silla de cuero, contemplando el skyline madrileño que se extendía ante ella como un tablero de ajedrez. Durante los siguientes 40 minutos, su mente de arquitecta comenzó a reconstruir la realidad que había estado negándose a ver.
las llegadas tardías que se habían vuelto rutinarias, los viajes de fin de semana por trabajo que antes compartían y ahora él hacía solo, la forma en que su teléfono había comenzado a vivir boca abajo sobre las mesas, cuando antes lo dejaba Carol Leslie a la vista, los nuevos trajes, el cambio de colonia, las sonrisas distraídas cuando ella hablaba de los proyectos que construían juntos. Juntos. Qué palabra más cruel había resultado ser. 3 días después, lunes por la mañana, Lucía entró en la oficina del contador de la empresa, don Herrera, un hombre de 62 años cuyas manos temblorosas pero expertas habían manejado las finanzas de la familia Mendoza desde que ella era una niña. Había sido el contador de confianza de su padre y el único hombre en el mundo de los negocios en quien Lucía confiaba plenamente. Buenos días, don Herrera. Necesito revisar algunos documentos. El anciano alzó la vista de sus libros contables, notando inmediatamente la tensión en la voz de la joven que había visto crecer. ¿Qué documentos, niña Lucía? Los estatutos societarios originales, los que firmé cuando Diego y yo formalizamos la empresa hace 11 años. Don Herrera frunció el ceño, pero se levantó sin hacer preguntas. Conocía lo suficiente a Lucía como para saber que cuando pedía algo con esa voz serena pero firme, había una razón de peso detrás. Abrió el archivo metálico blindado y extrajo una carpeta de cuero marrón, gruesa y pesada. La colocó sobre su escritorio con el cuidado de quien maneja documentos sagrados. Aquí están, tal como tu padre insistió en redactarlos. Lucía abrió la carpeta y comenzó a leer. Pasó las páginas lentamente, recordando vagamente aquella tarde de abril de 2012 cuando, enamorada y confiada, había firmado los papeles que su padre había preparado meticulosamente. En aquel momento, le había parecido excesivamente prudente, casi desconfiado. Ahora cada cláusula se revelaba como un regalo póstumo de un hombre que había entendido el mundo mejor de lo que ella imaginaba. Cláusula 47.3. En caso de disolución de la sociedad conyugal por causa de infidelidad comprobada de cualquiera de los cónyuges, todos los bienes societarios, incluyendo inmuebles, inversiones, cuentas bancarias y participaciones empresariales, pasarán automáticamente al cónyuge perjudicado, sin derecho a compensación económica para la parte infractora. Cláusula 47.4. Se considerará infidelidad comprobada cualquier relación extramatrimonial que pueda demostrarse mediante documentación bancaria, testimonios verificables o evidencia material. Cláusula 47.5. La aplicación de estas cláusulas será inmediata y no requerirá proceso judicial adicional, siendo suficiente la presentación de las pruebas pertinentes ante notario. Lucía alzó la vista hacia don Herrera, que la observaba con una mezcla de compasión y orgullo. ¿Sabía mi padre? Tu padre sabía que Diego era un hombre ambicioso que se había enamorado más de las oportunidades que le brindabas que de ti misma, respondió el anciano con suavidad. Pero también sabía que tú eras demasiado inteligente para no darte cuenta tarde o temprano. Solo se aseguró de que cuando llegara ese momento, tuvieras las herramientas necesarias. Una lágrima silenciosa rodó por la mejilla de Lucía. No era por la traición de Diego que ya había asumido. Era por la protección póstuma de un padre que había visto venir la tormenta 10 años antes que ella. ¿Qué necesita hacer, niña Lucía? Recopilar pruebas. Y después necesitaré los contactos del mejor abogado especialista en derecho societario de Madrid. Don Herrera sonrió con tristeza. Conozco al hombre perfecto, don Alonso Ramírez. Trabajó con tu padre en varias ocasiones. Un caballero de la vieja escuela pero con la astucia de un zorro. Esa misma tarde, despacho de don Alonso Ramírez. El abogado, un hombre distinguido de cabello plateado y modales impecables, escuchó en silencio mientras Lucía le explicaba la situación. Sobre su escritorio de roble macizo se extendían los documentos bancarios, los estatutos societarios y una serie de fotografías que un investigador privado había obtenido durante las últimas 2 semanas. Señora Villar, dijo finalmente don Alonso ajustándose las gafas, lo que me muestra aquí es devastador para su esposo y jurídicamente impecable para usted. Lucía asintió en silencio. El problema, continuó el abogado, es que su marido no parece ser consciente de lo que firmó hace 11 años. ¿Está segura de que quiere proceder? Don Alonso, durante 11 años construí su imperio mientras él se llevaba todo el mérito. Diseñé cada edificio, supervisé cada obra, evité cada error que habría costado millones,
Y ahora descubro que lo ha estado gastando con su amante usando el dinero de nuestra empresa como si fuera su cuenta personal. Se levantó y caminó hacia la ventana que daba a la Gran Vía. No busco venganza, don Alonso. Busco justicia. Y quiero que aprenda que algunas acciones tienen consecuencias que van más allá de lo que su arrogancia puede calcular. El abogado sonrió por primera vez desde que había comenzado la reunión. En ese caso, señora Villar, será un honor ayudarla. Y puedo adelantarle que su padre eligió muy bien las palabras de esos contratos. Muy bien. Cuando Lucía salió del despacho 2 horas después, el sol se ponía sobre Madrid pintando el cielo de color naranja. En su bolso, llevaba un plan de acción detallado y la certeza de que la partida de ajedrez más importante de su vida acababa de comenzar. Diego seguía creyendo que jugaba al parchís. Mientras Lucía tejía su red, ellos celebraban su supuesta victoria. El restaurante Diverso brillaba bajo las luces doradas de una noche madrileña que prometía ser memorable por las razones equivocadas. Diego Villar había reservado la mesa más exclusiva del local, esa que ofrecía vista panorámica al Paseo de la Castellana, y que costaba más que el salario mensual de muchos españoles. Catalina Fuentes se acomodó en su silla con la gracia estudiada de quien ha ensayado cada gesto ante el espejo. Su vestido negro de Versace se ceñía a su figura como una segunda piel, y el collar de diamantes, aquel que había comenzado toda la cadena de descubrimientos, capturaba las luces del restaurante como un faro de su triunfo. «Brindemos, mi amor», dijo Diego, alzando su copa de Don Periñón, «por la libertad que estamos a punto de conquistar». Catalina sonrió con esa expresión que había perfeccionado para parecer dulce, pero que escondía el cálculo frío de una jugadora de póker profesional. «Y por la estupidez de las mujeres que no saben retener a un hombre como tú», añadió, haciendo tintinear su copa contra la de él. Diego soltó una carcajada que resonó por todo el restaurante, atrayendo miradas de desaprobación de los comensales de las mesas cercanas. «Pobre Lucía», murmuró, saboreando el champán. 11 años construyendo castillos en el aire, creyendo que era indispensable, cuando en realidad cualquier arquitecto competente podría haber hecho su trabajo. «Mejor que cualquier arquitecto competente», corrigió Catalina, deslizando su mano por el brazo de Diego, «porque cualquier arquitecto competente no habría trabajado gratis durante 11 años, creyendo que el amor era suficiente pago». Ambos rieron con la crueldad inconsciente de quienes nunca han conocido la verdadera pérdida. «¿Sabes qué es lo que más me divierte de todo esto?», continuó Diego cortando un trozo de su lubina. «Que ella piensa que sus abogaditos van a conseguir algo. Como si yo fuera tan estúpido como para dejar cabos sueltos en los contratos». Catalina se inclinó hacia adelante, sus ojos verdes brillando con curiosidad maliciosa. «¿Leíste todo lo que firmaste cuando fundaron la empresa?». Diego agitó la mano con desdén. «¿Para qué? Los abogados se encargan de esas minucias. Yo me dedico a la visión de conjunto, a los negocios reales. Además, era mi dinero el que financió todo desde el principio. Su padre solo puso condiciones absurdas para proteger a su princesita, pero al final, quien maneja el dinero es quien tiene el poder real». «Claro está», murmuró Catalina, aunque por primera vez una pequeña arruga de preocupación cruzó su frente perfectamente maquillada. «Pero, ¿y si qué?», la interrumpió Diego. «¿Y si una arquitectita que nunca ha tenido que pelear por nada en la vida, de repente se convierte en una estratega empresarial? Por favor, Catalina, Lucía es brillante diseñando edificios, pero en el mundo real, en el mundo de los negocios y las decisiones difíciles, es una niña jugando a ser adulta». El sommelier se acercó discretamente para rellenar las copas. Diego ni siquiera notó su presencia, demasiado embriagado por su propia elocuencia. Además, continuó bajando la voz hasta convertirla en un susurro conspirativo. «He estado moviendo algunos activos estas últimas semanas, diversificando inversiones, digamos, por si acaso ella intenta alguna maniobra desesperada». Catalina frunció el ceño. «¿Qué tipo de movimientos?». «Nada ilegal, tranquila, solo estratégico. Algunas cuentas en Suiza, una inversión en una empresa de mi primo en Gibraltar, la compra de ese apartamento en Marbella que pusimos a nombre de mi hermana. Si Lucía quiere pelear, que descubra que no hay nada que llevarse». La sonrisa de Catalina se ensanchó hasta convertirse en algo feroz. «Eres un genio, amor mío.
aunque debo confesar que me da un poco de pena. Después de todo, ella te ayudó a construir todo esto. ¿Pena? Diego soltó otra carcajada. Catalina, en los negocios no hay lugar para la sentimentalidad. Lucía tuvo su oportunidad de ser feliz conmigo, de disfrutar de lo que habíamos construido juntos, pero se volvió aburrida, predecible, siempre con sus planos, sus cálculos, sus preocupaciones por cada detalle insignificante. Se recostó en su silla con la satisfacción de un emperador contemplando sus dominios. Tú, en cambio, continuó, acariciando la mano de Catalina, entiendes lo que es vivir realmente. Sabes disfrutar del éxito. Sabes ser la compañera que un hombre como yo necesita. Elegante, sofisticada, ambiciosa y hermosa, añadió Catalina con falsa modestia. Y hermosa, confirmó Diego, besando sus nudillos. Cuando todo esto termine, vamos a construir algo mucho mejor de lo que ella y yo tuvimos jamás, sin las limitaciones de alguien que piensa que el dinero debe gastarse responsablemente, hizo comillas con los dedos, sin alguien que cuestiona cada decisión empresarial. El postre llegó acompañado de otra botella de champaña. Catalina observó las burbujas subir por su copa como pequeñas perlas doradas. ¿Sabes qué me contó Marta la semana pasada?, dijo refiriéndose a su amiga del mundo de la moda, que vio a Lucía en el café central, sola, tomando té como una solterona. Dice que tenía aspecto de no haber dormido en días. Pobrecita, realmente no sabe cómo enfrentarse a la vida real. Es natural, respondió Diego con condescendencia. Durante 11 años, yo tomé todas las decisiones importantes. Ella solo tenía que preocuparse por sus dibujitos y por tener la cena lista cuando llegaba a casa. Ahora se enfrenta por primera vez a las consecuencias de sus actos, a tener que valerse por sí misma. Aunque tengo que reconocer, añadió Catalina jugando distraídamente con su collar, que su comportamiento en el tribunal fue extraño. Esperaba lágrimas, súplicas, algún drama, pero estuvo tan tranquila. Diego agitó la mano restándole importancia. Es orgullo nada más. El orgullo malentendido de quien cree que manteniendo la compostura va a salvarse del ridículo. Pero ya verás cómo cambia de actitud cuando se dé cuenta de que va a quedarse sin nada. Sin nada excepto la pensión que le corresponde por ley, puntualizó Catalina. Una miseria. Diego sonrió. Con lo que va a recibir, apenas podrá permitirse un apartamento en las afueras y vivir como la clase media que realmente es, mientras nosotros disfrutamos de la vida que ella nunca supo apreciar. Brindaron una vez más, ajenos al hecho de que en un apartamento modesto del barrio de Chamberí, Lucía Villar estaba repasando por tercera vez los documentos que garantizarían que esa sería la última cena cara que Diego Villar disfrutaría durante mucho, mucho tiempo. A las 2 de la madrugada, cuando salieron del restaurante entre risas y tambaleándose ligeramente por el alcohol, Diego le susurró a Catalina al oído: en una semana, todo esto habrá terminado, y podremos empezar nuestra vida juntos sin tener que escondernos. Catalina se acurrucó contra él mientras esperaban al taxi. No puedo esperar a ver la cara de Lucía cuando se dé cuenta de que ha perdido para siempre al único hombre que la amó de verdad. Ninguno de los dos notó el coche oscuro aparcado al otro lado de la calle, ni al investigador privado, que desde hacía 3 meses documentaba meticulosamente cada uno de sus encuentros, cada gesto de intimidad, cada prueba que Lucía necesitaría para demostrar una infidelidad que ellos exhibían con la imprudencia de quienes se creen invencibles. La arrogancia, como decía el padre de Lucía, siempre ha sido el talón de Aquiles de los poderosos que confunden la suerte con la inteligencia. La semana de receso. Los últimos preparativos antes de la tormenta. El despacho de don Alonso Ramírez parecía el cuartel general de una operación militar. Sobre la mesa de caoba se extendían documentos meticulosamente organizados, fotografías del investigador privado, extractos bancarios, copias certificadas de los estatutos societarios y un dossier completo sobre los movimientos financieros que Diego había realizado durante las últimas semanas. Lucía se encontraba sentada frente al escritorio, con una serenidad que contrastaba con la intensidad del momento. Llevaba un traje gris perla que le daba un aire de profesionalidad inquebrantable, y sus manos, que una vez temblaron al descubrir la traición, ahora permanecían completamente firmes sobre su regazo. Señora Villar,
comenzó don Alonso ajustándose las gafas y señalando un documento específico. Tenemos aquí la confirmación de que su esposo ha transferido aproximadamente 2 millones de euros a cuentas en el extranjero durante los últimos 30 días. Don Herrera, que había permanecido en silencio revisando los libros contables, alzó la vista con expresión grave. Lo más grave, niña Lucía, es que esas transferencias se hicieron utilizando fondos de la empresa. Técnicamente, está desviando dinero que legalmente ya no le pertenece. Lucía asintió con una calma que había aprendido a cultivar durante estos meses de preparación. ¿Eso complica nuestro caso? Al contrario, respondió don Alonso con una sonrisa que no llegaba a ser satisfecha, sino más bien profesional. Lo fortalece enormemente. Demuestra intención premeditada de ocultar activos y, lo que es más importante, confirma que está utilizando recursos empresariales para fines personales durante el proceso de divorcio. El abogado se levantó y caminó hacia la ventana que daba a la calle Alcalá. El tráfico de media tarde creaba una sinfonía urbana que parecía apropiada para el momento, caótica en la superficie, pero con un ritmo predecible para quienes sabían escuchar. Hay algo más, continuó, volviéndose hacia Lucía. Nuestro investigador ha documentado que la señorita Fuentes ha estado utilizando también la tarjeta corporativa para gastos personales. Spa, peluquería, shopping en boutiques de lujo. Su esposo la ha convertido, sin saberlo, en cómplice de malversación de fondos empresariales. Lucía cerró los ojos por un momento. Cuando los abrió, había en ellos una determinación que don Herrera reconoció inmediatamente. Era la misma mirada que había visto en los ojos de don Esteban Mendoza cuando tomaba las decisiones más difíciles en los negocios. ¿Están seguros de que podemos proceder sin que Diego sospeche nada antes de la audiencia? Completamente, respondió don Alonso. Según nuestros contactos, el abogado de su esposo cree que esto será un proceso rutinario de división de bienes. No ha solicitado revisión de los estatutos societarios originales, lo que confirma que Diego nunca leyó realmente lo que firmó. Don Herrera se aclaró la garganta. Niña Lucía, hay algo que debo preguntarle antes de que procedamos. Una vez que activemos estas cláusulas no habrá vuelta atrás. ¿Está completamente segura de que esto es lo que quiere? Lucía se levantó y caminó hacia la ventana, contemplando el bullicio de Madrid que se extendía a sus pies. Durante unos minutos el único sonido en la oficina fue el tic-tac del reloj antiguo que decoraba la pared. Durante 11 años, dijo finalmente sin volverse, construí cada proyecto pensando en nuestro futuro común. Cada noche que me quedé trabajando hasta tarde, cada fin de semana que dediqué a revisar planos en lugar de descansar, lo hacía creyendo que construíamos algo juntos, algo que valdría la pena. Su voz se mantuvo firme, pero don Herrera pudo percibir la emoción contenida detrás de cada palabra. Cuando descubrí la traición, mi primer impulso fue luchar por salvar nuestro matrimonio. Pensé que quizás si hablábamos, si íbamos a terapia, si yo cambiaba algo, se volvió hacia los dos hombres. Pero después vi las facturas, los hoteles, los restaurantes, las joyas. Vi cómo había estado gastando en ella el dinero que yo había ayudado a ganar, riéndose de mi ingenuidad. Caminó de vuelta a su silla y se sentó con la gracia de una reina que conoce su poder. No busco venganza, caballeros. Busco justicia. Y quiero que Diego aprenda que las acciones tienen consecuencias, que no puede construir su felicidad sobre la humillación de otra persona. Don Alonso intercambió una mirada con don Herrera. Ambos habían visto muchos casos de divorcio, pero pocas veces habían presenciado una transformación tan completa como la de Lucía Villar. En ese caso, dijo el abogado, procederemos según lo planeado. ¿Ha preparado ya sus maletas? Lucía sonrió por primera vez en semanas. Sevilla me está esperando. Mi prima Esperanza ha sido muy generosa ofreciéndome su casa mientras todo esto se resuelve. Creo que necesito estar lejos de Madrid durante un tiempo. Una decisión muy sabia, murmuró don Herrera. Cuando esto termine, la ciudad se sentirá diferente para usted. Esa misma noche, apartamento de Lucía en el barrio de Salamanca. Lucía se movía por su hogar con la meticulosidad de quien sabe que está cerrando un capítulo definitivamente. Cada objeto que guardaba en las cajas tenía una historia, un recuerdo que ahora se teñía de melancolía. La foto de su boda, donde Diego la miraba con lo que entonces creyó que era amor eterno. Los premios de arquitectura que habían ganado juntos, donde su nombre aparecía siempre en segundo lugar.
los libros técnicos que había estudiado para perfeccionar sus diseños, esperando impresionar al hombre que ahora la había traicionado de la manera más cruel. Su teléfono vibró. Un mensaje de Diego. Espero que uses estos días para reflexionar sobre lo que realmente quieres, Lucía. Aún estamos a tiempo de resolver esto de manera civilizada. Lucía leyó el mensaje 2 veces antes de responder. Tienes razón, Diego. Estos días me han servido para reflexionar mucho. Nos vemos el lunes en el tribunal. Apagó el teléfono y lo guardó en su bolso. Mañana por la mañana tomaría el AVE hacia Sevilla, donde pasaría el fin de semana en calma, rodeada del cariño de su familia materna. Necesitaba esa paz antes de la tormenta que estaba a punto de desatar. Mientras terminaba de empacar, encontró en el fondo de un cajón la carta que su padre le había escrito poco antes de morir. La había leído cientos de veces, pero esa noche las palabras cobraron un significado nuevo. Hija mía, la vida te pondrá a prueba de maneras que ahora no puedes imaginar. Cuando llegue ese momento, recuerda que la verdadera fuerza no está en gritar más alto que tus adversarios, sino en conocer tus cartas mejor que ellos conocen las suyas. He procurado darte las mejores cartas posibles. Úsalas sabiamente. Lucía dobló la carta cuidadosamente y la guardó en su billetera. El lunes por la mañana, cuando Diego y Catalina llegaran al tribunal convencidos de su victoria, descubrirían que habían estado jugando una partida completamente diferente a la que creían. Una partida que Lucía había estado ganando desde el momento en que decidió transformar su dolor en estrategia. La diferencia entre una víctima y una superviviente, había aprendido, no estaba en lo que te hacían, sino en cómo decidías responder. Y Lucía Villar había decidido responder como la hija de don Esteban Mendoza que realmente era. Lunes 23 de octubre, Tribunal de Familia de Madrid, 9:00 horas. La sala del tribunal había cobrado una atmósfera diferente. Parecía más pequeña, más densa, como si el aire mismo supiera que estaba a punto de presenciar algo extraordinario. Los rayos de sol matutinos se filtraban por las ventanas altas, creando patrones geométricos sobre el suelo de mármol que recordaban a los planos arquitectónicos que Lucía había trazado durante tantos años. Diego Villar entró en la sala con el paso confiado de quien cree tener todas las cartas ganadoras. Su traje italiano de 3.000 euros y su sonrisa autocomplaciente contrastaban brutalmente con el nerviosismo mal disimulado de su abogado, que había pasado el fin de semana revisando documentos con creciente inquietud. Catalina lo seguía como una sombra elegante. Había elegido un vestido color marfil, una elección que posteriormente reconocería como profundamente irónica, y llevaba el collar de diamantes como un estandarte de su supuesta victoria. Sus ojos verdes barrían la sala buscando a Lucía con la ansiedad depredadora de quien espera presenciar la humillación de su rival. Pero Lucía no había llegado aún. ¿Dónde está?, murmuró Catalina, consultando su reloj Cartier. ¿Crees que se ha acobardado? Diego soltó una risa que resonó en el silencio tenso de la sala. Mejor para nosotros si decide no presentarse, aunque la conozco lo suficiente para saber que aparecerá. Es demasiado orgullosa para huir. A las 9:07, las puertas de la sala se abrieron con un suave susurro. Lucía Villar entró acompañada de don Alonso Ramírez, que portaba un maletín de cuero negro que parecía contener el peso del mundo. Detrás de ellos caminaba don Herrera, cargando una caja de documentos que inmediatamente captó la atención del abogado de Diego. Lucía había elegido un traje sastre negro de corte impecable que le daba un aire de sobriedad y poder. Su cabello recogido en un moño bajo y su maquillaje discreto pero perfecto la hacían parecer no una mujer divorciándose, sino una ejecutiva a punto de cerrar el trato más importante de su carrera. Lo que más llamó la atención, sin embargo, fue su expresión. No había rastro de la tristeza o la desesperación que Diego esperaba ver. En su lugar, había una calma tan profunda que resultaba perturbadora. «Buenos días, señoría», saludó don Alonso cuando el juez tomó su lugar. «La defensa está lista para proceder». El magistrado, don Fernando Salinas, un hombre de 60 años conocido por su meticulosidad y su incorruptible sentido de la justicia, revisó sus papeles antes de hablar. «Buenos días. Estamos aquí para resolver la disolución matrimonial entre don Diego Villar Ruiz y doña Lucía Mendoza Villar, así como la división de bienes societarios. ¿Están presentes todas las partes?» «Sí, señoría».
respondieron ambos abogados al unísono. Perfecto. Antes de proceder, debo informar que durante el receso han llegado a este tribunal documentos adicionales que requieren revisión. Señor Ramírez, ¿puede explicar la naturaleza de estos documentos? Don Alonso se levantó con la elegancia de un maestro de ceremonias. Con mucho gusto, señoría. Durante la semana pasada, mi clienta ha tenido acceso a documentación que revela aspectos fundamentales de este caso que no habían sido considerados previamente. El abogado de Diego se removió inquieto en su silla. Señoría, no hemos sido informados de ninguna documentación nueva. Solicitamos que... Los documentos que vamos a presentar, interrumpió don Alonso con voz serena pero firme, no son nuevos. Tienen 11 años de antigüedad y fueron debidamente registrados en el momento de constitución de la sociedad matrimonial. Simplemente, la parte contraria nunca se molestó en leerlos. Un murmullo recorrió la sala. Diego frunció el ceño y se inclinó hacia su abogado. ¿De qué está hablando?, susurró con creciente irritación. Su letrado consultó nerviosamente sus papeles, pero don Alonso ya había comenzado su exposición. Señoría, cuando don Diego Villar y doña Lucía Mendoza contrajeron matrimonio en 2012 y constituyeron la empresa Villar Arquitectura and Inversiones, lo hicieron bajo un régimen de sociedad de gananciales, con cláusulas específicas redactadas por el difunto don Esteban Mendoza, padre de mi clienta y prestigioso empresario del sector inmobiliario. Don Herrera se acercó y entregó al juez una carpeta de documentos certificados. Estas cláusulas, continuó don Alonso, específicamente las numeradas 47.3 a 47.5, establecen que en caso de infidelidad comprobada de cualquiera de los cónyuges, todos los bienes societarios pasarán automáticamente al cónyuge perjudicado, sin derecho a compensación económica, para la parte infractora. El color comenzó a desaparecer del rostro de Diego. Eso es imposible, murmuró. Yo jamás firmé algo así. Don Alonso sonrió con la satisfacción de quien ha esperado 11 años para pronunciar las siguientes palabras. Al contrario, señor Villar, no solo lo firmó, sino que lo hizo ante notario, con testigos, y después de que se le explicaran detalladamente las implicaciones de cada cláusula. Tenemos aquí el acta notarial completa, con su firma y su huella dactilar. El magistrado revisó los documentos con expresión cada vez más seria. ¿La parte demandada desea revisar estos documentos? El abogado de Diego, visiblemente sudoroso, se acercó al estrado. Después de 5 minutos de lectura, su expresión se transformó en algo que oscilaba entre el horror profesional y la resignación absoluta. Señoría, balbuceó, solicito un receso para consultar con mi cliente. Denegado, respondió el juez con firmeza. Los documentos son claros y están debidamente certificados. Proceda, señor Ramírez. Don Alonso abrió una segunda carpeta. Señoría, a continuación presentamos evidencia fotográfica y documental que comprueba inequívocamente la relación extramatrimonial entre don Diego Villar y la señorita Catalina Fuentes, así como el uso indebido de fondos empresariales para sostener dicha relación. Una por una, las fotografías fueron pasando por las manos del magistrado. Diego y Catalina en restaurantes caros, en hoteles, en playas exclusivas, facturas de hoteles pagadas con la tarjeta corporativa, compras de joyas, ropa, tratamientos de spa, todo cargado a la cuenta de la empresa. Catalina se había quedado completamente inmóvil, como una estatua de mármol cuyo color se desvanecía gradualmente. Además, continuó don Alonso, tenemos evidencia de que durante las últimas semanas, el señor Villar ha intentado transferir activos empresariales a cuentas en el extranjero, lo que constituye un intento de ocultación de bienes durante un proceso judicial. El juez alzó la vista hacia Diego, cuya arrogancia se había evaporado completamente. Señor Villar, ¿tiene algo que decir en su defensa? Diego abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Por primera vez en su vida, el hombre que siempre había tenido una respuesta para todo, se encontraba completamente mudo. Catalina, en cambio, se levantó bruscamente. «Esto es una conspiración», gritó, perdiendo completamente la compostura. «Ella nos ha tendido una trampa». El magistrado la miró con severidad. «Señorita, le ruego que mantenga el silencio, o será expulsada de la sala». Don Alonso se acercó a Lucía y le susurró algo al oído. Ella asintió casi imperceptiblemente.
Señoría, dijo el abogado, mi clienta desea hacer una declaración. Lucía se levantó con una gracia que contrastaba brutalmente con el caos emocional que reinaba en el banco contrario. Cuando habló, su voz sonó clara y serena, como la de alguien que finalmente ha encontrado su verdadero poder. Señoría, durante 11 años construí un matrimonio y una empresa creyendo en la honestidad y el trabajo conjunto. Hoy descubro que solo yo creía en esos valores. No busco venganza, solo justicia. Y justicia es que cada uno asuma las consecuencias de sus decisiones. Se volvió hacia Diego por primera vez desde que había entrado en la sala. Espero que hayas disfrutado la cena del viernes pasado, Diego. Ha sido la última que vas a pagar con mi dinero. El silencio que siguió fue tan completo que se podía escuchar el latido del corazón de cada persona presente en la sala. Inmediatamente después de la sentencia, los escombros de una vida construida sobre mentiras. La sentencia del magistrado Salinas había sido tan devastadora como definitiva. Se declara la disolución del matrimonio con culpa exclusiva del demandado por infidelidad comprobada. En virtud de las cláusulas contractuales vigentes, la totalidad del patrimonio societario, incluyendo inmuebles, cuentas bancarias, participaciones empresariales y activos diversos, pasa a ser propiedad exclusiva de doña Lucía Mendoza Villar, con efectos inmediatos. 5 palabras habían bastado para destruir el mundo que Diego creía controlar, con efectos inmediatos. En el pasillo del tribunal, Catalina Fuentes se había convertido en una furia descontrolada. Sus tacones Louboutin repiqueteaban contra el mármol mientras gesticulaba salvajemente, arrancándose mechones de su cabello perfectamente peinado. «Esto no puede ser legal», gritaba a cualquiera que estuviera dispuesto a escucharla. 11 años de matrimonio no pueden desaparecer así como así. Es una estafa. Diego permanecía inmóvil contra la pared, con la mirada perdida en algún punto indefinido del techo. Su traje de 3.000 euros ya no le daba aspecto de magnate exitoso. Ahora parecía el disfraz patético de alguien que había estado interpretando un papel que nunca le correspondió realmente. Su abogado se acercó con expresión derrotada. «Diego, necesito que entiendas la gravedad de la situación. Las transferencias de dinero al extranjero que realizaste la semana pasada técnicamente constituyen malversación de fondos empresariales. Lucía podría presentar cargos penales si quisiera». «¿Cargos penales?», murmuró Diego, como si las palabras llegaran a él a través de una niebla espesa. 2 millones de euros transferidos sin autorización de la socia mayoritaria de una empresa de la que ya no eres propietario. Eso se llama apropiación indebida. Catalina se detuvo en seco al escuchar la cifra. ¿2 millones? Su voz había pasado del grito histérico a un susurro venenoso. ¿Me estás diciendo que has movido 2 millones de euros sin estar seguro de que eran tuyos? Diego la miró por primera vez desde que habían salido de la sala. Eran míos, Catalina. Era mi empresa, mi dinero, mi vida. Todo lo que hice fue proteger lo que era nuestro. ¿Nuestro? Catalina soltó una carcajada que sonó como cristales rompiéndose. ¿Nuestro? Diego, yo no he firmado nada. Yo no soy responsable de tus decisiones empresariales desastrosas. Y desde luego, yo no voy a pagar por tu estupidez. El abogado carraspeó incómodo. Existe otro problema, Catalina. Las compras que realizaste con la tarjeta corporativa durante los últimos meses también constituyen uso indebido de fondos empresariales. Técnicamente, eres cómplice. La transformación de Catalina fue instantánea y brutal. La mujer sofisticada que había entrado al tribunal esa mañana se desvanecía como el maquillaje bajo la lluvia, revelando algo mucho más primitivo y desesperado. ¿Cómplice de qué?, siseó. Yo solo usé lo que él me dio. Yo no sabía de dónde venía el dinero. Si hay algún problema legal es suyo, no mío. Diego la observó como si la estuviera viendo por primera vez. Catalina, acabas de decir que lo que teníamos era nuestro. Lo que tú tenías, Diego. Lo que tú tenías. Yo solo era tu acompañante. No soy responsable de tus malas decisiones empresariales. El silencio que siguió fue tan denso que parecía tener peso físico. Diego comenzó a entender que la mujer por la que había destruido su matrimonio se estaba distanciando de él a la velocidad de la luz ahora que el dinero había desaparecido. 2 horas después, edificio Villar Arquitectura and Inversiones. La noticia se había extendido por la oficina como un incendio.
Los empleados se agrupaban en pequeños corrillos, susurrando y señalando hacia el despacho de la esquina, que hasta esa mañana había pertenecido a Diego Villar. Don Herrera había llegado acompañado de un oficial de justicia y 2 notarios. Su misión era clara: tomar posesión inmediata de todas las instalaciones, documentos y activos de la empresa en nombre de su nueva propietaria única. Diego llegó al edificio 50 minutos después de la sentencia, pero las cerraduras ya habían sido cambiadas. A través de los cristales de la entrada, podía ver cómo sus empleados, ahora empleados de Lucía, empacaban sus pertenencias personales en cajas de cartón. Patricia, su secretaria durante 7 años, se acercó a la puerta con una caja en las manos. «Don Diego», dijo a través del cristal, «Don Herrera me ha pedido que le entregue esto. Son sus efectos personales». Diego tomó la caja con manos temblorosas. Dentro estaban su diploma universitario, algunas fotos familiares, una planta que había tenido en su escritorio durante años, y una nota manuscrita. «Diego, por respeto a los años que trabajamos juntos, te informo que no procederé con acciones legales por la malversación de fondos, siempre y cuando devuelvas íntegramente los 2 millones transferidos a cuentas extranjeras. Tienes 48 horas. LMB». «¿Dónde está ella?», preguntó Diego con voz ronca. «La señora Villar no está en Madrid», respondió Patricia. «Don Herrera dice que está coordinando todo desde Sevilla». «Sevilla, por supuesto». Lucía siempre había hablado de su familia materna en Sevilla como su refugio emocional. Ahora había convertido ese refugio en su fortaleza. Diego se alejó del edificio caminando como un sonámbulo. Detrás de él, Catalina lo seguía a varios metros de distancia, ya no como una compañera, sino como una sombra resentida. «Diego», lo alcanzó finalmente. «Necesitamos hablar sobre lo que vamos a hacer». Él se detuvo en medio de la acera, provocando que los peatones tuvieran que esquivarlos. «¿Nosotros?», preguntó con amargura. «Hace 2 horas me dijiste que mis problemas legales no eran tuyos. No seas dramático. Solo necesitamos pensar estratégicamente. Tú tienes contactos, conocimientos, experiencia. Podemos empezar de nuevo, construir algo diferente». Diego la miró durante un largo momento. Por primera vez, vio en Catalina exactamente lo mismo que Lucía debía haber visto en él. Un parásito elegante que solo permanecía mientras hubiera algo que extraer. ¿Con qué dinero, Catalina? ¿Con qué contactos? ¿Crees que alguien en Madrid va a querer hacer negocios con el hombre que perdió un imperio de 20 millones de euros por no leer un contrato? Catalina retrocedió como si la hubiera abofeteado. «Pero tienes el dinero que moviste a Suiza. Los 2 millones, que tengo que devolver en 48 horas si no quiero acabar en la cárcel», la interrumpió. «¿No has leído la nota? Ah, claro, tú solo lees etiquetas de ropa cara». La máscara de preocupación de Catalina se desplomó completamente. «Entonces, ¿no hay nada? ¿Nada en absoluto? Hay una cuenta corriente con 3.000 euros, un coche que técnicamente pertenece a la empresa y un apartamento alquilado que no voy a poder pagar el mes que viene». Catalina se quedó inmóvil durante varios segundos procesando la información. Cuando habló de nuevo, su voz había adquirido el tono frío de alguien que toma una decisión comercial. «Diego, creo que necesito tiempo para pensar. Esto ha sido mucho para procesar en un solo día». «¿Tiempo para pensar? Sí, quizás deberíamos darnos un respiro, hasta que las cosas se aclaren». Diego comprendió inmediatamente lo que esas palabras elegantes significaban realmente. Ella se estaba marchando. La mujer por la que había sacrificado 11 años de matrimonio y 20 millones de euros, lo estaba abandonando menos de 4 horas después de descubrir que ya no tenía dinero. «Por supuesto», murmuró. «Claro que necesitas tiempo». Catalina ya estaba sacando su teléfono, probablemente para llamar a un taxi que la llevara lejos de los escombros de lo que había creído que sería su vida de lujo. Diego la observó alejarse, y por primera vez en meses su mente se llenó no de ira o negación, sino de una claridad terrible. Lucía había tenido razón desde el principio, y él había sido demasiado arrogante para darse cuenta, hasta que fue demasiado tarde. Sevilla, 3 días después de la sentencia. El eco de campanas y el aroma de azahar. La casa de Esperanza Mendoza en el barrio de Santa Cruz era todo lo contrario al apartamento minimalista que Lucía había compartido con Diego en Madrid. Las paredes encaladas, los patios llenos de geranios y el sonido constante del agua corriendo por las fuentes
creaban una atmósfera de paz que Lucía no había experimentado en años. Se encontraba sentada en el patio principal, con una taza de té de manzanilla entre las manos, leyendo los titulares de El País en su tablet. La noticia había llegado incluso a la prensa nacional. Empresario madrileño pierde imperio de 20 millones por cláusulas matrimoniales ignoradas durante más de una década. El caso Villar. Cuando la letra pequeña se convierte en justicia poética. Arquitecta sevillana recupera empresa que construyó en silencio durante 11 años. Esperanza. Una mujer de 50 años con el mismo temperamento sereno de Lucía, pero con la sabiduría añadida de quien había criado 3 hijos ella sola, se sentó a su lado con un café cortado. «¿Cómo te sientes, prima?», preguntó estudiando el rostro de Lucía en busca de señales de arrepentimiento o dolor. Lucía dejó la tablet sobre la mesa de hierro forjado y contempló las golondrinas que anidaban en los aleros del patio. «Extrañamente tranquila», respondió. «Durante meses temí este momento. Pensé que cuando llegara me sentiría vacía o culpable. Pero solo siento liberación. ¿Y él? ¿Ha intentado contactarte?» 14 llamadas perdidas, 23 mensajes de WhatsApp y un email de 5 páginas suplicando que reconsidere mi decisión. Pero no hay nada que reconsiderar, Esperanza. Él tomó sus decisiones. Yo tomé las mías. El teléfono de Lucía vibró. Era don Herrera llamando desde Madrid. «Buenos días, don Herrera. ¿Cómo están las cosas por allí?». La voz del anciano contador sonaba cansada pero satisfecha. «Niña Lucía, tengo noticias. Diego devolvió el dinero esta mañana. Los 2 millones están de vuelta en las cuentas de la empresa. ¿Todo? Hasta el último euro, con los intereses correspondientes. Su abogado me entregó también una carta de renuncia a cualquier acción legal futura y una declaración jurada de que no volverá a acercarse a las instalaciones de la empresa». Lucía cerró los ojos, sintiendo cómo una tensión que no sabía que llevaba en los hombros finalmente se liberaba. ¿Y la empresa? ¿Cómo están reaccionando los empleados? Mejor de lo que esperábamos. Patricia ha estado coordinando todo como si fuera la directora general. Los arquitectos junior están emocionados con la posibilidad de trabajar directamente contigo. Y hemos recibido 3 llamadas de clientes importantes que quieren confirmar que sus proyectos siguen en marcha. Esperanza observó cómo una sonrisa se extendía lentamente por el rostro de su prima. ¿Hay algo más, don Herrera? Sí. He estado revisando los proyectos que Diego había firmado durante los últimos años. Niña Lucía, el trabajo que hay ahí es extraordinario. Ahora que tu nombre aparecerá en los créditos donde corresponde, creo que vas a descubrir que eres mucho más reconocida en el sector de lo que imaginabas. Mientras tanto, en Madrid, el café donde antes Diego desayunaba cada mañana, Diego se había convertido en una sombra de sí mismo. Sentado en la terraza del café comercial, revisaba ofertas de empleo en su portátil con la desesperación de quien descubre que su prestigio se había evaporado de la noche a la mañana. La conversación en la mesa de al lado era imposible de ignorar. «¿Has visto lo de Diego Villar?», murmuró una mujer con acento madrileño. «Mi marido dice que en el sector inmobiliario no hay quien no esté hablando del tema». «Dios mío, qué vergüenza», respondió su acompañante. «Dicen que la empresa era realmente de ella, que él solo ponía la cara mientras ella hacía todo el trabajo. No me extraña. Siempre me pareció un poco superficial. Todo muy bonito por fuera, pero sin sustancia real». Diego cerró el portátil de golpe y se levantó, pero las voces lo siguieron. Y encima con esa modelo, ¿cómo se llamaba? Catalina algo. Una buscavidas que ahora debe estar buscando su siguiente víctima. Las palabras eran como puñales, pero lo que más dolía era que fueran ciertas. Su teléfono sonó. Era su hermana Marta llamando desde Barcelona. «Diego, ¿estás bien? He visto las noticias y...». «Estoy bien, Marta. Solo adaptándome a la nueva situación. Papá está furioso. Dice que has deshonrado el apellido Villar. Y mamá está muy disgustada, Diego. Muy disgustada». Diego se apoyó contra la pared del café, sintiendo cómo las últimas piezas de su mundo anterior se desmoronaban. «¿Y tú, Marta? ¿Tú también piensas que soy un fracasado?». Hubo una pausa larga antes de que su hermana respondiera. «Pienso que te dejaste cegar por algo que no valía la pena. Lucía era una buena mujer, Diego. Era una buena esposa. ¿Y tú? ¿Yo qué? Tú la cambiaste por alguien que no te amaba a ti sino a lo que tenías. Y ahora que no tienes nada,
Ya ves lo que ha pasado. Esa misma tarde, un apartamento de lujo en el barrio de Chamartín. Catalina Fuentes se encontraba en el salón de manicura más exclusivo de Madrid, fingiendo leer una revista mientras escuchaba las conversaciones de las otras clientas. Su mundo social se había vuelto un campo minado, donde cada encuentro casual podía convertirse en una humillación pública. ¿No es esa Catalina Fuentes?, susurró una mujer desde la silla de al lado, la que salía con ese empresario que perdió todo por no leer los contratos. Catalina fingió no escuchar, pero cada palabra se clavaba en su autoestima como agujas. Pobrecita. Dicen que ahora está buscando trabajo de modelo otra vez, pero con 30 años y ese escándalo, va a ser difícil. Y pensar que creía que había conseguido el billete dorado. Debe sentirse como una idiota. Catalina se levantó bruscamente, dejando a medias la manicura, y salió del salón con las mejillas ardiendo de vergüenza. En la calle, se encontró cara a cara con Alejandro Serrano, un empresario de la construcción que había intentado cortejarla meses antes, cuando ella todavía estaba con Diego. «Hola, Catalina», dijo Alejandro con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «¿Cómo estás? He oído que has tenido algunos cambios en tu vida». «Hola, Alejandro». «Sí, han sido unos días intensos. Imagino. Debe ser difícil adaptarse cuando las circunstancias cambian tan drásticamente». Había algo en su tono que la hizo sentir incómoda. «¿Quieres tomar un café?», se aventuró a preguntar. Alejandro consultó su reloj con una sonrisa fría. «Me encantaría, pero tengo una reunión muy importante. Quizás en otra ocasión, cuando las cosas se estabilicen para ti». La dejó plantada en la acera, y Catalina comprendió que acababa de recibir el primer de muchos desplantes que le esperaban. El mundo del lujo madrileño era despiadado con quienes caían de la gracia, y ella había caído desde muy alto. De vuelta en Sevilla, el patio de Esperanza al atardecer. Lucía había pasado la tarde revisando los proyectos de la empresa por videoconferencia con su equipo en Madrid. Por primera vez en años se sentía realmente en control de su trabajo y de su vida. «¿Sabes qué es lo más extraño de todo esto?», le dijo a Esperanza mientras preparaban una cena sencilla en la cocina. «No echo de menos a Diego. Echo de menos a la persona que creí que era, pero no a la persona que realmente es. Eso es sabiduría, prima. El luto no es solo por los muertos, sino también por las ilusiones que mueren». Lucía sonrió mientras cortaba tomates para el gazpacho. «Creo que voy a quedarme en Sevilla una temporada. Puedo dirigir la empresa desde aquí, y necesito tiempo para decidir qué clase de vida quiero construir ahora. Esta casa es tuya todo el tiempo que necesites. Y si decides quedarte definitivamente, ya sabes que eres más que bienvenida». Esa noche, mientras escuchaba el murmullo de la fuente en el patio, Lucía se dio cuenta de que por primera vez en meses no sentía el peso del rencor en el pecho. La justicia había sido servida, y ahora podía concentrarse en algo mucho más importante: construir la vida que realmente merecía. 3 meses después, Sevilla en primavera y Madrid en el olvido. La oficina que Lucía había montado en el primer piso de la casa de Esperanza tenía una vista privilegiada hacia la Giralda. Los rayos del sol de abril se filtraban por las ventanas del siglo XVIII, iluminando los planos de su último proyecto, un complejo de viviendas sostenibles en las afueras de Córdoba, que había conseguido gracias a su reputación recién recuperada. Su teléfono sonó. Era Patricia llamando desde Madrid. «Buenos días, Lucía. Tengo noticias excelentes. Te escucho. ¿Recuerdas el proyecto del centro comercial de Valencia que Diego había firmado el año pasado? El que tuvo tanto reconocimiento en las revistas especializadas». «Por supuesto. Uno de mis mejores diseños», respondió Lucía con una sonrisa. «¿Qué pasa con él? La Asociación de Arquitectos de España quiere nominarte para el Premio Nacional de Arquitectura. Ahora que se ha aclarado quién era realmente la autora intelectual del proyecto, consideran que mereces el reconocimiento que nunca recibiste». Lucía se recostó en su silla, sintiendo una emoción que no experimentaba desde hacía años, el orgullo genuino por el trabajo bien hecho. «¿En serio?». «En serio. Y hay más. Hemos recibido 3 propuestas de colaboración internacional. Una desde Dubái, otra desde México y una tercera desde Portugal. Parece que tu reputación está creciendo más rápido de lo que imaginábamos». Después de colgar, Lucía se quedó contemplando los planos que tenía sobre la mesa. Por primera vez en su carrera,
Su nombre aparecería en la portada de las revistas especializadas, no como colaboradora o socia junior, sino como la arquitecta principal que siempre había sido. Esperanza apareció en la puerta con 2 tazas de café. «Te veo radiante. ¿Buenas noticias?» «Las mejores», respondió Lucía, contándole sobre la nominación. «¿Sabes qué es lo más extraño? Que ahora que finalmente tengo el reconocimiento que siempre busqué, me importa menos de lo que pensaba. Lo que realmente me hace feliz es la tranquilidad de trabajar sin tener que demostrarle nada a nadie. Esa es la verdadera libertad, prima. Cuando dejas de vivir para impresionar a otros y empiezas a vivir para ti misma». Madrid. Un apartamento de 2 habitaciones en las afueras de la ciudad. Diego Villar había encontrado trabajo como comercial en una empresa de materiales de construcción. El salario era una 10ª parte de lo que solía ganar, y el apartamento que había alquilado en Alcorcón estaba a años luz del lujo al que había estado acostumbrado. Se encontraba sentado en su sofá de segunda mano, comiendo un sándwich de jamón York mientras veía las noticias en una televisión que había comprado en El Rastro. La ironía era cruel. Las noticias hablaban del boom inmobiliario en Madrid, del sector en el que él había sido una figura relevante y al que ahora no podía ni aspirar a volver. Su teléfono vibró. Un mensaje de su jefe. «Diego, el cliente de Getafe se ha quejado de tu actitud en la reunión de ayer. Necesitamos hablar mañana a primera hora». Diego dejó el teléfono sobre la mesa y se cubrió el rostro con las manos. Cada día era una humillación nueva. Los clientes que antes lo trataban con deferencia, ahora lo miraban con desdén cuando aparecía en su oficina, con muestras de azulejos y catálogos de grifería. 3 golpes en la puerta interrumpieron sus pensamientos. Era su casero, un hombre de 60 años con cara de pocos amigos. «Señor Villar, vengo por el alquiler de este mes. Se lo pagaré a final de semana, don Anselmo. El viernes recibo la nómina y...». Me dijo lo mismo el mes pasado, y el anterior. Si el viernes no está el dinero completo, me veo obligado a comenzar el proceso de desahucio. Diego asintió en silencio. Desahucio. Una palabra que nunca había pensado que se aplicaría a su vida. Cuando el casero se marchó, Diego se sirvió un vaso de whisky barato, lo único que podía permitirse, y abrió Instagram. Fue un error terrible. La primera foto que apareció en su feed era de Catalina. Estaba en Marbella, en el yate de un empresario italiano que Diego conocía vagamente. Llevaba un bikini blanco y una sonrisa deslumbrante, acompañada del texto: «Viviendo la vida que merezco. New chapter. Blessed life». Los comentarios eran una mezcla de halagos de seguidores y críticas veladas de quienes conocían su historia reciente. «Preciosa como siempre. ¿No eras la que salía con el que se quedó sin nada? Qué rápido pasa el duelo, ¿no?». Diego cerró la aplicación, pero el daño ya estaba hecho. Catalina había tardado exactamente 3 semanas en encontrar a su siguiente víctima, y ahora exhibía su nueva vida con la misma ostentación con la que había exhibido la relación con él. Marbella, la terraza del Hotel Puente Romano. Catalina Fuentes se había reinventado como consultora de imagen para empresarios internacionales. Era una forma elegante de decir que se había convertido en una acompañante de lujo, aunque ella jamás habría usado esa palabra. Su nuevo cliente era Marcelo Benedetti, un constructor italiano de 50 años que había hecho fortuna construyendo centros comerciales por toda Europa. No era tan guapo como Diego, pero tenía algo que Diego había perdido: dinero real, y mucho. «Cara mía», dijo Marcelo con su acento italiano mientras brindaban con champagne Dom Perignon, «me has contado de tu anterior relación, pero no entiendo cómo un uomo di affari puede ser tan estúpido para perder tutto por una donna come te». Catalina sonrió con la sonrisa que había perfeccionado para parecer misteriosa y sofisticada. «Los hombres a veces cometen errores, Marcelo. Diego era brillante en los negocios, pero no supo valorar lo que tenía. Era mentira, por supuesto. Diego nunca había sido brillante en los negocios. Había sido Lucía quien llevaba las riendas mientras él se atribuía el mérito. Pero Catalina había aprendido que la verdad era un lujo que no podía permitirse. «Bene», dijo Marcelo, acariciando su mano. «Su pérdida es mi ganancia. Que esta sera cenamos en el club náutico. Quiero que conozcas a alcuni amis y míos». Catalina asintió, pero por un momento su sonrisa vaciló. Cada nuevo hombre era un examen que tenía que aprobar.
Cada cena una audición para mantener su estilo de vida. La seguridad que había buscado destruyendo el matrimonio de Diego se había revelado como una ilusión. Ahora dependía más que nunca de la generosidad de hombres que la veían como un accesorio decorativo. Su teléfono vibró. Un mensaje de su hermana desde Badajoz. Cata, mamá está muy enferma. Los médicos dicen que necesita una operación que cuesta 15.000 euros. ¿Puedes ayudarnos? Catalina leyó el mensaje 2 veces antes de borrarlo sin responder. 15.000 euros representaban 3 bolsos de lujo o un fin de semana en Saint-Tropez. No había lugar para la sentimentalidad en su nueva vida. Pero mientras Marcelo hablaba de sus planes para el verano en Portofino, Catalina no pudo evitar recordar las palabras de su madre cuando se enteró de su relación con Diego. Hija mía, el dinero mal habido nunca trae felicidad verdadera. Había tardado meses en entender lo que esas palabras significaban realmente. Sevilla, la terraza de la casa de Esperanza al atardecer. Lucía había terminado su jornada laboral revisando los planos del proyecto de Córdoba. A su lado, Esperanza leía una novela mientras tomaba una copa de manzanilla. ¿Sabes qué me dijo Patricia hoy?, comentó Lucía. Que Diego está trabajando como comercial de materiales de construcción en una empresa de las afueras. Esperanza alzó la vista de su libro. ¿Cómo te hace sentir eso? Lucía reflexionó durante unos minutos, contemplando el vuelo de las golondrinas sobre los tejados del barrio. Vacía, respondió finalmente. Ni satisfacción ni pena. Solo vacía. Como si fuera la historia de un extraño. Eso significa que has sanado de verdad. Cuando alguien que te hizo daño deja de provocarte emociones fuertes, es que has recuperado tu poder personal. Esa noche, mientras cenaban gazpacho y pescadito frito en el patio, Lucía recibió una llamada inesperada. Era el director de la revista Arquitectura y Diseño. Señora Mendoza, queremos hacer un reportaje sobre su historia. La arquitecta que recuperó su imperio. Una lección sobre reconocimiento profesional y justicia personal. Lucía miró a Esperanza, que sonreía con orgullo. Acepto, pero con una condición. Quiero que el reportaje se centre en el trabajo, en los proyectos, en la arquitectura. No busco convertirme en un símbolo de venganza, sino en un ejemplo de que el talento siempre encuentra su camino hacia el reconocimiento. Cuando colgó, Esperanza le sirvió otra copa de manzanilla. Brindemos, dijo, por las mujeres que construyen su futuro con las piedras que otros les tiraron. Lucía sonrió y alzó su copa bajo el cielo estrellado de Sevilla. Por primera vez en años, el futuro le pertenecía completamente. Un año después, Madrid, estación de Atocha, el círculo que se cierra. Lucía había vuelto a Madrid para recibir el Premio Nacional de Arquitectura en una ceremonia en el Palacio de Cristal del Retiro. Llevaba un vestido azul marino de corte impecable, que le daba un aire de elegancia serena, y su cabello, ahora más corto y moderno, enmarcaba un rostro en el que la paz interior había reemplazado a la tensión de los años de matrimonio. Esperaba el AVE, de regreso a Sevilla en la zona VIP de la estación cuando lo vio. Diego Villar se encontraba en la cola de la cafetería, vestido con un traje gris de confección que había visto mejores días. Llevaba una maleta pequeña de ruedas y parecía menor, no físicamente, sino en presencia. La arrogancia que antes irradiaba se había evaporado, reemplazada por algo que Lucía tardó un momento en reconocer, humildad forzada por las circunstancias. Sus miradas se cruzaron a través del cristal que separaba la zona VIP del área general. Diego se quedó inmóvil durante varios segundos, como si viera un fantasma. Luego, lentamente, se dirigió hacia la entrada de la sala VIP. ¿Puedo?, preguntó al vigilante de seguridad, señalando hacia Lucía. El hombre consultó la lista y negó con la cabeza. Lo siento, señor. Solo pasajeros de clase preferente. Diego asintió y se quedó del otro lado del cristal, mirando hacia Lucía con una expresión que mezclaba nostalgia, arrepentimiento y algo parecido al respeto. Lucía dudó durante un momento. Podía quedarse donde estaba, protegida por la barrera invisible pero real que el dinero y el éxito habían puesto entre ellos. O podía salir y enfrentar el fantasma de su pasado de una vez por todas. Se levantó y caminó hacia la salida de la zona VIP. Hola, Diego. Hola, Lucía. Se miraron durante unos segundos que parecieron eternos. Él había envejecido, no solo en el rostro sino en el alma.
Las líneas alrededor de sus ojos hablaban de noches sin dormir y preocupaciones que nunca había tenido que enfrentar cuando ella se encargaba de que su vida fuera perfecta. «Te vi en el periódico», dijo finalmente. «El premio. Enhorabuena. Te lo mereces. Gracias». No había sarcasmo en su voz ni amargura, solo un cansancio profundo que hablaba de lecciones aprendidas demasiado tarde. «¿Viajes por trabajo?», preguntó Lucía, notando la maleta. «Sí. Bueno, no exactamente trabajo. Voy a Valladolid a ver a un cliente. Materiales de construcción. No es lo que solía hacer, pero es honesto». La palabra honesto colgó en el aire entre ellos como una confesión. «Me alegro de que hayas encontrado algo que te permita vivir dignamente». Diego sonrió con tristeza. «¿Dignamente? No sé si esa es la palabra correcta. Pero sí, me permite pagar el alquiler y comer todos los días. Supongo que eso es más de lo que merezco». Caminaron lentamente hacia la zona de cafeterías, manteniendo una distancia prudencial entre ellos. «¿Cómo está Catalina?», preguntó Lucía, sorprendiéndose a sí misma por hacer la pregunta. Diego soltó una risa amarga. «No lo sé. No hemos hablado desde hace meses. La última vez que supe de ella estaba en Ibiza con un empresario alemán. O quizás era suizo. La verdad es que perdí la cuenta». Se detuvieron frente a una máquina expendedora. Diego buscó monedas en sus bolsillos para comprar un café. «¿Sabes qué es lo más extraño de todo esto?», continuó mientras esperaba que cayera la bebida. «Que ahora entiendo perfectamente por qué hiciste lo que hiciste. Durante meses te odié. Pensé que había sido cruel, vengativa. Pero ahora entiendo que simplemente fuiste justa». Lucía lo observó beber su café instantáneo y recordó las mañanas cuando ella le preparaba café recién molido en su máquina italiana de 2.000 euros. «No busqué justicia para hacerte daño, Diego. La busqué para recuperar lo que era mío por derecho. Lo sé. Y también sé que podrías haberme destruido completamente. Los cargos penales, la malversación. Podrías haberme metido en la cárcel. No habría servido de nada. Las cárceles están llenas de gente que cometió errores, no de gente que aprendió de ellos». Diego la miró con sorpresa. «¿Crees que he aprendido?». Lucía estudió su rostro durante unos segundos. Las líneas de arrogancia habían desaparecido, reemplazadas por algo más profundo y humano. «Creo que has tenido que aprender. La vida se encargó de enseñarte lo que yo no pude enseñarte en 11 años de matrimonio». «¿Qué me enseñó la vida?». «Que el respeto no se puede fingir indefinidamente, que las mentiras tienen fecha de caducidad, y que cuando construyes tu felicidad sobre la infelicidad de otros, estás construyendo sobre arena». Una voz por megafonía anunció la llegada del AVE con destino a Sevilla. «Ese es mi tren», dijo Lucía. «Claro, no quiero retrasarte». Caminaron hacia el andén en silencio. Cuando llegaron a la puerta de acceso, Diego se detuvo. «Lucía, sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero ¿podrías perdonarme? No para que volvamos a hablar ni nada parecido. Solo para que puedas quitarte ese peso de encima, si es que lo llevas». Lucía se volvió hacia él por última vez. En sus ojos ya no había dolor ni ira, solo una serenidad que había tardado meses en construir. «Diego, yo te perdoné hace mucho tiempo, no por ti, sino por mí, porque el perdón no es un regalo que le das a quien te hizo daño, es un regalo que te das a ti misma para poder seguir adelante». «¿Y lo has conseguido? ¿Seguir adelante?». Lucía sonrió por primera vez durante toda la conversación, más de lo que jamás imaginé que sería posible. Se despidieron con un apretón de manos, formal y definitivo. Lucía subió al tren, y Diego se quedó en el andén, viendo cómo el convoy se alejaba llevándose para siempre a la mujer que había sido el amor de su vida, y que él había sido demasiado ciego para valorar. Mientras el paisaje castellano pasaba por la ventanilla, Lucía sintió algo que no había experimentado desde el día de su boda, una paz completa. No porque hubiera vencido a Diego, sino porque finalmente había vencido a la versión de sí misma que había permitido que la traicionaran. El tren aceleró hacia el sur, hacia Sevilla, hacia el futuro que había construido con sus propias manos y su propia sabiduría. En Madrid, en un apartamento diminuto de Alcorcón, Diego llegó a casa esa noche con una sensación extraña en el pecho. Su apartamento de 2 habitaciones le pareció más pequeño que nunca, pero por primera vez en meses no sintió el peso asfixiante de la autocompasión. Se sirvió un vaso de agua y se sentó en su sofá de segunda mano, repasando cada palabra de la conversación con Lucía. Había algo en su tranquilidad,
en su forma de hablar, que le había mostrado la dimensión real de lo que había perdido. No solo había perdido el dinero, la empresa o el estatus social, había perdido la oportunidad de envejecer junto a una mujer extraordinaria que lo había amado de verdad. Abrió su portátil y comenzó a escribir un email que sabía que nunca enviaría. Lucía, hoy he entendido que el error más grande de mi vida no fue perderte, sino no haberte valorado cuando te tenía. Espero que seas muy feliz. Te lo mereces más que nadie en este mundo. Borró el mensaje sin enviarlo. Algunas disculpas llegan demasiado tarde para importar, y el verdadero arrepentimiento se demuestra viviendo mejor, no pidiendo perdón. Por primera vez en meses, Diego Villar se durmió sin la amargura que había sido su compañera constante desde el día del divorcio. No era felicidad, pero era algo parecido a la aceptación, y para alguien que había perdido todo por su propia soberbia, la aceptación era el primer paso hacia una vida que quizás, algún día, pudiera volver a tener sentido. 2 años después. Sevilla, primavera de 2025. El tiempo que todo lo cura y todo lo revela. La oficina de Lucía en el centro histórico de Sevilla ocupaba una casa-palacio del siglo XVII que había restaurado personalmente, convirtiéndola en un espacio donde la arquitectura tradicional andaluza se fusionaba con la modernidad más funcional. Las placas doradas junto a la entrada proclamaban discretamente "Le Mendoza Arquitectura, diseño sostenible y patrimonio". Era viernes por la tarde, y Lucía revisaba los planos de su proyecto más ambicioso hasta la fecha, la restauración del antiguo Hospital de las 5 Llagas, para convertirlo en un centro cultural y de investigación. El proyecto había llegado a sus manos tras ganar un concurso internacional, donde compitió con estudios de arquitectura de toda Europa. Su equipo, formado por 8 arquitectos jóvenes y 2 ingenieros especializados en patrimonio, trabajaba con la pasión de quienes saben que están construyendo algo importante. La empresa había crecido orgánicamente, sin prisas, basándose en el talento y la reputación que Lucía había cultivado durante décadas de trabajo silencioso. «Jefa», dijo Carmen, su arquitecta jefe, una mujer de 35 años que había dejado un puesto importante en Londres para trabajar con Lucía, «acaba de llegar la confirmación desde Bruselas. Nos han concedido la subvención europea para el proyecto de vivienda sostenible en Cádiz». Lucía sonrió mientras firmaba los últimos documentos del día. «Perfecto. Y recuerda que mañana es la inauguración del edificio de apartamentos para jóvenes en Málaga. El autobús sale de aquí a las 8. ¿Vendrás con nosotros?» «No creo que pueda. Tengo un compromiso importante». Carmen la miró con curiosidad, pero Lucía no elaboró más. Había aprendido a mantener su vida privada verdaderamente privada, algo que nunca había conseguido durante su matrimonio con Diego. Sábado por la mañana, el mercado de Triana. Lucía caminaba entre los puestos de pescado fresco y verduras de temporada, llenando su cesta con ingredientes para la comida familiar que organizaba cada sábado en casa de Esperanza. Era un ritual que había adoptado desde su regreso a Sevilla y que se había convertido en el ancla emocional de su nueva vida. Su teléfono sonó. Era Antonio Ruiz, el notario que había manejado todos los aspectos legales de su divorcio. «Buenos días, Lucía. Te llamo para informarte de algo curioso. Esta mañana he recibido una llamada del abogado de Diego Villar». Lucía se detuvo junto a un puesto de flores. «¿Qué quería?» «Parece que Diego está intentando montar una pequeña consultoría de materiales de construcción y necesita referencias bancarias. Su abogado preguntó si tú estarías dispuesta a escribir una carta de recomendación sobre su conocimiento del sector». Lucía contempló las rosas blancas que tenía delante, recordando las que Diego le regalaba cada aniversario durante los primeros años de matrimonio. «¿Qué le dijiste?» «Que te consultaría, por supuesto. Pero quería preguntarte también si sabes que Diego ha estado asistiendo a reuniones de Alcohólicos Anónimos durante los últimos 6 meses. Esta información sí la sorprendió. No lo sabía. Su abogado me lo comentó como contexto. Parece que el divorcio y la pérdida de todo lo que tenía lo llevó a una depresión profunda, que derivó en problemas con el alcohol, pero está intentando reconstruir su vida paso a paso». Lucía compró las flores blancas y continuó caminando. «Envíale mi respuesta esta tarde, Antonio. Escribiré la carta de recomendación. Pero que quede claro que es una evaluación profesional, nada personal. Por supuesto, ¿puedo preguntar por qué has decidido ayudarlo?»
Lucía se detuvo en la esquina donde un guitarrista callejero tocaba una bulería, la música llenando el aire de alegría espontánea. Porque el éxito verdadero no se mide por la capacidad de destruir a tus enemigos, sino por la capacidad de seguir siendo una buena persona a pesar de lo que te hayan hecho. Esa misma tarde, la casa de Esperanza, la comida familiar de los sábados, se había convertido en una tradición sagrada. Esperanza, sus 3 hijos con sus respectivas parejas, 2 nietos que correteaban por el patio, y varios primos que aparecían sin avisar, creaban el ambiente de calidez familiar que Lucía había echado de menos durante años. Mientras pelaba patatas para el guiso, Esperanza observó a su prima con curiosidad. «Te veo especialmente radiante hoy. ¿Ha pasado algo bueno?» Lucía sonrió misteriosamente. «Puede ser. Esta noche lo sabré». A las 8 de la tarde, después de ayudar a recoger la mesa y jugar un rato con los niños en el patio, Lucía se despidió de la familia y se dirigió hacia el centro de la ciudad. Había quedado con alguien en la terraza del Hotel Alfonso XIII y por primera vez en años sentía los nervios propios de una primera cita. Javier Medina la esperaba ya sentado en una mesa con vista a los jardines del hotel. Era un hombre de 42 años, profesor de Historia del Arte en la Universidad de Sevilla, especializado en arquitectura mudéjar. Se habían conocido 3 meses atrás, durante una conferencia sobre patrimonio andalusí, y lo que había comenzado como una conversación profesional se había transformado gradualmente en algo más personal. «Llegas puntual como siempre», dijo Javier, levantándose para besarla en las mejillas. «Es una manía profesional. Los arquitectos vivimos de la precisión». Se sentaron mientras el camarero les servía 2 copas de manzanilla. Javier había elegido una camisa azul claro que resaltaba sus ojos grises, y Lucía llevaba un vestido de lino blanco que la hacía parecer como si hubiera salido de una postal de Sevilla en primavera. «¿Cómo fue la comida familiar?», preguntó él. «Caótica y perfecta, como siempre. Los niños de mi prima han decidido que cuando sean mayores, van a ser arquitectos como la tía Lucía. Peligrosa influencia la tuya». Charlaron durante 1 hora sobre proyectos, libros, viajes que querían hacer, diferencias entre la vida en Madrid y la vida en Sevilla. Era una conversación fácil, natural, sin las tensiones y competencias que habían marcado la relación con Diego. Cuando llegaron al postre, Javier se puso ligeramente nervioso. «Lucía, hay algo que quería preguntarte». «Te escucho». «Mi hermana se casa en agosto en Córdoba. Es una boda familiar. Nada ostentoso, pero significará mucho para mí tener a alguien especial a mi lado. ¿Te gustaría acompañarme?» Lucía saboreó su flan de huevo mientras reflexionaba. Era la primera vez desde el divorcio que alguien le hacía una propuesta que implicaba planes de futuro, compromiso, presentarla como pareja ante su familia. «¿Sabes qué me gusta de ti, Javier?» «¿Qué?» «Que nunca me has preguntado sobre mi matrimonio anterior. Nunca has sentido curiosidad morbosa sobre el divorcio o sobre lo que pasó. Porque no me importa lo que hayas vivido antes de conocerme. Me importa lo que vivamos a partir de ahora». Lucía extendió su mano sobre la mesa y él la tomó con suavidad. «Me encantaría acompañarte a la boda de tu hermana». Javier sonrió con una mezcla de alivio y felicidad genuina. «¿Sabes que será la primera vez que presente a alguien especial a mi familia desde que me divorcié hace 5 años? ¿Y eso te pone nervioso?» «Un poco. Pero contigo todo me parece más fácil. Como si fueras la pieza que faltaba en un puzzle que llevaba años intentando completar». Esa noche, mientras Javier la acompañaba caminando por las calles empedradas hasta la casa de Esperanza, Lucía se dio cuenta de que por primera vez en su vida adulta no estaba intentando ser la mujer que alguien más quería que fuera. Simplemente era ella misma, y eso era suficiente. Domingo por la mañana, el patio de la casa de Esperanza. Lucía se despertó con el sonido de las campanas de la Giralda y el aroma del café que Esperanza preparaba todas las mañanas a las 8 en punto. Se asomó a la ventana de su habitación y vio a su prima regando los geranios mientras tarareaba una copla. Bajó al patio en bata y zapatillas y encontró el desayuno preparado junto al periódico dominical. «Buenos días, dormilona. ¿Qué tal la cita de anoche?» «Mejor de lo que esperaba», respondió Lucía sirviéndose café con leche. «Creo que Javier podría ser alguien importante en mi vida. Se te nota en la cara. Tienes esa expresión de quien ha encontrado algo que llevaba tiempo buscando sin saberlo».
Lucía hojeó el periódico mientras desayunaba tostadas con tomate y aceite de oliva. En la sección de economía, un pequeño artículo captó su atención. Pequeñas consultorías especializadas encuentran su nicho en el sector de la construcción. El caso de BMC Consultoría, fundada por el exempresario Diego Villar, demuestra que la experiencia y la humildad pueden abrir nuevas oportunidades profesionales. El artículo era breve, pero hablaba de cómo Diego había conseguido varios contratos pequeños pero estables, asesorando a constructoras locales sobre materiales sostenibles. No era el imperio que había perdido, pero era un trabajo honesto que le permitía vivir con dignidad. Lucía sonrió y dobló el periódico. ¿Buenas noticias?, preguntó Esperanza. Noticias que confirman que todo encuentra su lugar cuando el tiempo suficiente ha pasado. Se levantó, se duchó y se vistió para ir a misa del domingo con Esperanza, como habían hecho cada semana durante los últimos 2 años. No era particularmente religiosa, pero había encontrado en esa hora de silencio y reflexión semanal un espacio para la gratitud que su vida anterior no había tenido. Mientras caminaban hacia la catedral, Esperanza le cogió del brazo. ¿Sabes qué me dijo mi hijo mayor ayer? Que nunca me había visto tan feliz como desde que tú vives aquí. Que la casa se siente más completa. Para mí también ha sido una bendición, Esperanza. Creo que necesitaba recordar cómo es una familia que se quiere de verdad. Y yo necesitaba recordar que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. Verte reconstruir tu vida me ha dado fuerzas para algunos cambios que llevo posponiendo años. Entraron en la catedral, donde la luz dorada de la mañana se filtraba por las vidrieras creando patrones geométricos en el suelo. Lucía se sentó en el banco de madera y cerró los ojos, no para rezar exactamente, sino para agradecer al destino, a su padre, a la vida, por haberle enseñado que a veces las pérdidas más dolorosas son el camino hacia las ganancias más verdaderas. 2 años atrás había perdido un marido, pero había ganado su libertad. Había perdido una vida de lujo artificial, pero había ganado una vida de satisfacción auténtica. Había perdido la ilusión del amor que creía tener, pero había encontrado la posibilidad de un amor real, con alguien que la valoraba por quien realmente era. Cuando salieron de la catedral, el sol de abril brillaba sobre Sevilla con la promesa de un día perfecto. Lucía respiró profundamente el aire perfumado por los naranjos en flor y supo, con la certeza que solo da el tiempo bien vivido, que había encontrado el lugar en el mundo donde pertenecía. No como la esposa de alguien, no como la socia silenciosa de un imperio ajeno, sino como Lucía Mendoza, arquitecta, mujer independiente, sevillana de adopción y próximamente, tal vez, compañera de vida de un hombre que la amaba por las razones correctas. El futuro se extendía ante ella como un lienzo en blanco, esperando a ser diseñado con la misma precisión y belleza con la que había aprendido a diseñar edificios. Y esta vez, nadie más que ella tendría el lápiz en la mano. 5 años después. Una tarde de otoño en Sevilla, cuando las hojas caen y los ciclos se completan. La nueva casa de Lucía y Javier en el Albaicín sevillano tenía un estudio en la planta superior donde ella guardaba los recuerdos de toda una vida, no como reliquias dolorosas, sino como testimonios de un camino recorrido con valentía. Era allí donde había decidido escribir las cartas que nunca enviaría, pero que necesitaba escribir para cerrar definitivamente los capítulos pendientes de su historia. El sol de octubre se filtraba por las ventanas mientras Lucía, ahora con 39 años y una serenidad que la hacía parecer más joven que cuando tenía 30, se sentaba ante su escritorio de madera de cerezo. A su lado, las fotos de su boda con Javier del año anterior, los planos de su último proyecto premiado a nivel europeo, y una ecografía de 3 meses que aún no había compartido con nadie, excepto con su marido. Tomó una hoja de papel de carta color crema y comenzó a escribir. Carta primera. A mi padre. Querido papá, han pasado 15 años desde que te fuiste, y hoy necesito contarte que tenías razón en todo. En las cláusulas que insististe en incluir en los contratos, en las precauciones que me parecían excesivas, en tu insistencia de que el verdadero valor de una persona se mide en las crisis, no en los éxitos. El imperio que construimos juntos en silencio, ahora lleva mi nombre en letras doradas. Tengo 8 empleados que me respetan, no me temen,
Proyectos que cambian vidas, no solo paisajes urbanos, y un marido que me ama por mis ideas, no por mis logros. Pero lo más importante, papá, es que he aprendido que la venganza más dulce no es destruir a quien te traicionó, sino construir una vida tan plena que su traición se convierta en irrelevante. Diego encontró su camino hacia una vida modesta, pero digna. Catalina sigue buscando el suyo entre hombres que confunden su belleza con su valor. Y yo encontré la paz que tú siempre dijiste que merecía. Dentro de 6 meses voy a convertirte en abuelo. Javier y yo hemos decidido que si es niña, se llamará Esperanza, como mi prima. Si es niño, Esteban, como tú. Gracias por enseñarme que la paciencia no es solo una virtud, sino un arma, y que las mejores armas son las que el enemigo no ve venir. Tu hija que te ama y te honra cada día, Lucía. Carta segunda. A la mujer que fui. Querida Lucía del pasado, te escribo desde el futuro que no podías imaginar cuando llorabas sobre aquellos planos manchados de lágrimas la noche que descubriste la traición. Quiero que sepas que el dolor que sientes ahora tiene un propósito. Cada lágrima está lavando las ilusiones falsas para hacer espacio a las verdades auténticas. Cada noche sin dormir te está preparando para valorar la paz que vendrá después. No te castigues por haber sido confiada. No te reproches por haber amado con generosidad. Esas no eran debilidades. Eran regalos que le diste a alguien que no supo valorarlos. Pero eso dice más de él que de ti. El divorcio que tanto temes será tu liberación. La pérdida del estatus social que te angustia será el comienzo de una vida auténtica. Y esa sensación de que nunca volverás a confiar en el amor, esa va a desaparecer el día que conozcas a un hombre que te hable de mudéjares y de libros, y que te mire como si fueras un descubrimiento arqueológico valioso. No tengas prisa por sanar, no tengas prisa por perdonar, no tengas prisa por encontrar respuestas. El tiempo va a dártelo todo, pero a su ritmo, no al tuyo. Y recuerda, no estás perdiendo una vida. Estás ganando la oportunidad de vivir la vida que realmente te corresponde. Con amor y admiración, la mujer en la que te convertirás. Carta tercera. A Diego. Diego, esta carta nunca llegará a tus manos, pero necesito escribir las palabras que nunca pude decirte cuando aún importaban. No te odio. Puede que eso te sorprenda, pero el odio requiere una energía que prefiero invertir en construir, no en destruir. Lo que siento por ti es algo más complejo. Una mezcla de lástima por las oportunidades que desperdiciaste y gratitud por haberme enseñado, sin querer, cuál era mi verdadero valor. Durante 11 años, yo me convencí de que eras el premio que había ganado por ser una buena esposa. Ahora entiendo que era al revés. Tú fuiste quien ganó el premio de tener a una mujer que te amaba incondicionalmente, y no supiste conservarlo. He sabido que has reconstruido una vida modesta pero honesta. Me alegro. No porque crea que mereces mi perdón, eso ya te lo di por mi propia paz mental, sino porque creo que todo ser humano merece la oportunidad de aprender de sus errores y vivir mejor. Ojalá encuentres algún día a alguien que te ame por quien realmente eres, no por lo que tienes o por lo que aparentas ser, y ojalá cuando eso pase, tengas la sabiduría de valorarlo. Por mi parte he encontrado lo que tú y yo nunca tuvimos realmente, un compañero que celebra mis éxitos sin sentirse amenazado, que me apoya en mis dudas sin intentar resolverlas por mí, y que construye conmigo en lugar de esperar que yo construya para él. No deseo venganza ni revancha, solo deseo que seas feliz de la manera que sea posible para alguien que cometió los errores que cometiste. Gracias por liberarme sin saberlo. Gracias por enseñarme que el amor verdadero no suplica, no compite, no se humilla, simplemente es. Lucía P.D. El collar de diamantes que le compraste a Catalina con el dinero de nuestra empresa fue donado hace 3 años a una subasta benéfica. Se recaudaron 45,000 euros para un refugio de mujeres maltratadas. Me pareció un destino más apropiado para esas piedras. Carta cuarta. A todas las mujeres que vendrán después, a ti, que quizás ahora mismo estás viviendo lo que yo viví. Si estás leyendo esta historia porque te sientes identificada, quiero que sepas que no estás sola y que tu dolor tiene fecha de caducidad. Puede que en este momento sientas que el mundo se te cae encima, que la traición de quien amabas te ha roto por dentro de una manera que crees irreparable, que no sabes cómo vas a reconstruir tu vida desde cero. Permíteme decirte algo que nadie me dijo a mí cuando más lo necesitaba.
Tu valor no dependía de él, no depende de él, y nunca va a depender de él. Eres completa por ti misma, eres valiosa por ti misma, y mereces un amor que no te haga sentir que tienes que ser menos para que él pueda sentirse más. No tengas miedo de reclamar lo que es tuyo. No tengas miedo de luchar por la justicia que mereces. No tengas miedo de empezar de nuevo, porque a veces empezar de nuevo es la única manera de empezar bien. Y cuando llegue el momento, porque llegará, en que tengas que elegir entre la venganza que destruye y la justicia que libera, elige siempre la justicia, porque la venganza te ata al pasado, pero la justicia te abre las puertas del futuro. Eres más fuerte de lo que crees, eres más sabia de lo que imaginas, y tu historia, como la mía, puede tener un final mucho más hermoso de lo que ahora mismo puedes concebir. No dejes que nadie escriba el final de tu historia excepto tú. Con amor y esperanza, Lucía Mendoza de Ruiz, arquitecta, empresaria, sevillana de corazón y superviviente convertida en vencedora. Lucía dobló las 4 cartas cuidadosamente y las guardó en un sobre de Manila que depositó en la caja fuerte de su estudio. Algún día, quizás, las encontraría su hija y entendería el camino que su madre había recorrido para llegar hasta la felicidad. Se levantó, se alisó el vestido azul que Javier le había dicho que le quedaba perfecto, y bajó al patio donde su marido leía el periódico bajo la sombra de los naranjos que habían plantado juntos. ¿Ya has terminado con tus escritos misteriosos?, preguntó él, sin apartar la vista del periódico pero sonriendo. Ya he terminado, respondió Lucía sentándose a su lado y posando una mano sobre su vientre a un plano. He terminado con el pasado para concentrarme completamente en el futuro. Javier dejó el periódico y la miró con curiosidad. ¿El futuro inmediato o el futuro en general? Lucía sonrió con la sonrisa de quien está a punto de compartir la noticia más hermosa del mundo. Los dos, amor mío. Definitivamente los dos. Esa tarde, mientras Sevilla se preparaba para otra de sus puestas de sol doradas, Lucía Mendoza de Ruiz cerró definitivamente el libro de una historia que había comenzado con traición y humillación, pero que terminaba con amor, justicia y la promesa de una nueva vida creciendo en su interior. Algunas historias tienen finales felices no porque los protagonistas sean perfectos, sino porque aprenden a escribir un final mejor que el comienzo que les tocó vivir. Y esta, contra todo pronóstico, había resultado ser una de esas historias. Fin. El verdadero triunfo no está en vencer a tus enemigos, sino en construir una vida tan plena que tus enemigos se vuelvan irrelevantes. Pregunta final para la reflexión. Si estuvieras en el lugar de Lucía aquella noche cuando descubrió el email del collar de diamantes, ¿habrías tenido la paciencia y la sabiduría para planear una respuesta tan inteligente y justa? ¿O habrías actuado impulsivamente por la ira y el dolor? Comparte tu reflexión en los comentarios. Tu respuesta podría inspirar a alguien que necesita leer tu perspectiva hoy. Muchas gracias por seguir hasta el final. Si te ha gustado esta historia, no olvides suscribirte al canal, dejar un like y comentar tu opinión. Tu participación es muy importante para nosotros. Hasta la próxima.